أشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Compañeros, cuyo relato narraré hoy es Hazrat Zaid bin Zaid. El nombre del padre de Hazrat Zaid era Zaid bin Amr y su madre era Fatima bin Baya. Pertenecía a la tribu de Adi bin Ka'b bin Lawi. El título de Hazrat Zaid bin Zaid era Abul Awar, aunque algunos también lo han registrado como Abu Saud. Era alto, tal vez de tez morena clara, y tenía una buena cabellera. Era un primo paterno de Hazrat Umar bin Khattab. Sus ancestros están emparentados con Hazrat Umar en la cuarta generación por medio de Nufail, y con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la octava generación por medio de Kaaba bin Luay. La hermana de Hazrat Zaid, Atika, estaba casada con Hazrat Umar bin Khattab, mientras que la hermana de Hazrat Umar, Fátima, estaba casada con Hazrat Zaid. Fue la misma hermana que sirvió como medio para la conversión de Hazrat Umar al Islam. El padre de Hazrat Zaid, Zaid bin Amr, solía adorar al único Dios durante el periodo de la época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam, y solía seguir la religión del profeta de Abraham. Solía decir: quien quiera que sea el Dios de Abraham, ese es mi Dios, y sea cual sea la religión de Abraham, esa es mi religión. Por tanto, durante el periodo ese periodo también había monoteístas. Algunos niños me han preguntado qué religión seguía el santo profeta y a quien solía adorar antes del Islam. Sin duda, el santo profeta fue el más grande de todos los monoteístas y solía adorar al Dios único. Zaid bin Amr solía abstenerse de todo tipo de transgresión y maldad, hasta el punto de que incluso se abstenía de la carne sacrificada por los idólatras. Una vez se encontró con el santo profeta sallallahu antes de que fuera elegido por Dios como tal. Los detalles de ese encuentro están registrados en Sahih Bukhari de la siguiente manera. Hazrat
Abdullah bin Umar narra: el santo profeta sallallahu se encontró con Zayd bin Amr bin Nufayl al fondo del valle del Balda, y esto tuvo lugar antes de que el santo profeta sallallahu recibiera la revelación divina. Esto significa que este incidente tuvo lugar antes de que el santo profeta sallallahu reclamara ser profeta de Dios. En cuanto a Balda, es el nombre de un valle situado al oeste de la Meca, en la ruta de la Meca a Tamim. El narrador de la tradición sigue diciendo: se le ofreció una comida al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero él se negó a comer de ella. Zayd también dijo: yo tampoco comeré nada que hayáis sacrificado en nombre de vuestros ídolos, solamente como aquellas cosas cosas en las que haya mencionado el nombre de Allah a la hora del sacrificio. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no comió debido a la precaución requerida en la relación de los animales sacrificados en nombre de otros aparte de Allah. Y Zayd dijo que él tampoco comía la carne de animales si habían sido mencionados en otros apartes de Allah a la hora del sacrificio. La narración continúa de la siguiente manera: Zayd bin Amr no aprobaba los animales sacrificados por los Quraysh y solía decir: Dios ha creado la oveja y Él ha enviado agua del cielo para ella, Él ha hecho crecer la hierba en la tierra para ella, y a pesar de todo ello, vosotros la sacrificáis en nombre de otros aparte de Dios. Esto quiere decir que a él no le gustaba el sacrificio de animales hecho en nombre de otra parte aparte de Dios, y le consideraba un gran pecado. Cuando Zayd bin Amr comenzó a aborrecer la incredulidad y el politeísmo, también viajó a tierras lejanas en busca de la verdad. En relación a sus viajes, está escrito en otra narración de Bukhari, en la que Hazrat Umar narra: Zayd bin Amr bin Nufayl fue a Siria en busca de la fe a seguir. Se encontró con un erudito religioso judío y le preguntó sobre su religión, y dijo: ¿Es posible que abrace tu religión? Háblame de tu fe. El judío respondió: no debes adoptar nuestra religión, ya que se ha corrompido. De lo contrario recibirás tu parte de la ira de Dios. Zayd respondió: no huyo sino de la ira de Dios, y nunca podría enfrentarme a la ira de Dios, ya que no tengo la fuerza para soportarla. Entonces Zayd preguntó: ¿puedes hablarme de otra religión? El judío contestó: no conozco ninguna otra religión excepto aquella que es Hanif. Zayd preguntó: ¿qué es Hanif? El judío dijo: Hanif es la religión de Abraham, quien no era ni judío ni cristiano, y no solía adorar a nadie más que a Dios. Luego Zayd se fue y se encontró con un erudito religioso cristiano y le preguntó lo mismo. El cristiano respondió: no adoptes nuestra religión, porque de lo contrario participarás de la maldición de Dios. Zayd respondió: no huyo excepto de la maldición de Dios, y tampoco tengo la fuerza para soportar su maldición e ira. ¿Me hablarás pues de otra religión? El cristiano respondió: no conozco ninguna otra religión excepto que es Hanif. Se preguntó: ¿qué es Hanif? Él respondió: Hanif es la religión de Abraham, que no era judío ni cristiano y no solía adorar a nadie sino solo a Dios. Cuando Zayd escuchó sus opiniones sobre la religión de Abraham, se marchó y, habiendo salido fuera, alzó ambas manos y dijo: oh Dios, te hago testigo de que sigo la religión de Abraham. Zayd bin Amr se encontró con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en vida, aunque murió antes de que le llegara el profetazgo. Hazrat Amir bin Rabia narra que Zayd bin Amr siempre andaba buscando la fe correcta y expresó su aversión hacia el cristianismo, el judaísmo y la idolatría, y no estaba de acuerdo con su gente respecto a este asunto. Les predicaba para que abandonaran la adoración de ídolos y que sus antepasados adoptaran
y que sus antepasados adoraban. No comía de su carne sacrificada. En una ocasión le dijo: oh Amir, estoy en desacuerdo con mi gente, sigo la religión de Abraham y adoro tal como él adoró, es decir, el profeta Abraham, y después de él sigo la práctica de Hazrat Ismael, quien rezaba en esta misma dirección. Además espero un profeta de entre la progenie de Ismael, aunque siento que no viviré lo suficiente como para aceptarlo y dar testimonio de la veracidad de su profetazgo. Oh Amir, si vives lo suficiente para ser testigo de la época de ese profeta, entonces transmítele mis saludos. Hazrat Amir narra: cuando el santo profeta Sallallahu fue encomendado por Dios Altísimo, yo me hice musulmán y transmití el mensaje de Zayd bin Amr y sus saludos al santo profeta Sallallahu. El santo profeta Sallallahu devolvió el saludo y rezó por su perdón y dijo: lo he visto en el paraíso mientras se arreglaba su túnica. Zayd bin Amr estaba orgulloso por el hecho de ser monoteísta. Hazrat Asma bin Abu Bakr narra un incidente del periodo de la época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam y dice que vi a Zayd bin Amr bin Nafel de pie con su espalda en oposición a la Kaaba y diciendo: oh gente de los Quraysh, por Dios, ninguno de vosotros aparte de mí sigue la religión de Abraham. Zayd no enterró a sus hijas vivas como era la costumbre de algunas tribus árabes en aquel momento, que enterraban a sus hijos con vida. Zayd no hizo tal cosa. De hecho, si llegaba a saber que alguien lo intentaba matar a su hija, le pedía que no la matara. Yo le proveeré y la alimentaré en tu nombre. Y así se la quedaba, y una vez que alcanzaba la edad de madurez, le decía a su padre que si lo deseaba se la devolvía, e incluso si era su deseo cumpliría además con sus otras necesidades, es decir, él también correría con los gastos de su matrimonio, etc. En otra narración, Hazrat Asma bin Abu Bakr narra lo siguiente: la primera narración era de Bukhari y esta ha sido tomada de un libro de historia, Usdul Ghaba. Hazrat Asma bin Abu Bakr narra que vi a Zayd bin Amr bin Nafel de pie dando la espalda a la Kaaba y diciendo: oh gente de los Quraysh, por ese ser en cuyas manos yace la vida de Zayd, ninguno de ustedes aparte de mí ha dado la bienvenida a la mañana en un estado que sea un seguidor de la religión de Abraham. También solía decir: oh Allah, ojalá conociera la forma de adoración que tú deseas para que pueda adorarte de esa manera. Sin embargo, no soy consciente de ella. Después de esto se postraba en sus manos. Said bin Musayyib narra que Zayd bin Amr falleció 5 años antes del profetazgo del santo profeta Sallallahu. En ese momento los Quraysh estaban reconstruyendo la Kaaba. Cuando falleció dijo que seguía la religión de Abraham. Se ha mencionado el relato de Hazrat Said bin Zayd y en relación con eso también se ha hecho referencia a la historia de su padre. Además, el estatus que se le dio a su hijo en el Islam, así como los actos virtuosos de su padre, se han conservado en la historia y por lo tanto he mencionado también estas narraciones relacionadas con él. Estas narraciones se hallan además en Bukhari. Así, ahora continuaré mencionando los relatos relacionados con Hazrat Said bin Zayd. Una vez Hazrat Said bin Zayd y Hazrat Umar bin Khattab se presentaron ante el santo profeta Sallallahu y le preguntaron sobre Zayd bin Amr, es decir, sobre el padre de Hazrat Said. Sobre esto el santo profeta Sallallahu dijo que Allah perdone a Zayd bin Amr y que tenga misericordia de él, ya que falleció siguiendo la religión de Abraham. Entonces de esto, cada vez que los musulmanes mencionaban a Zayd bin Amr, rezaban para que se le mostrara misericordia y perdón. En otra narración, y se menciona que cuando le preguntaron al santo profeta Sallallahu sobre Zayd bin Amr, el santo profeta Sallallahu dijo que en el día del juicio su rango será tan elevado como el de una nación entera.
Como se ha mencionado anteriormente, Hazrat Said bin Zaid era el cuñado de Hazrat Umar. La hermana de Hazrat Said bin Zaid, Atika bin Zaid, estaba casada con Hazrat Umar. Hazrat Said bin Zaid y su esposa Hazrat Fatima bin Khattab aceptaron el Islam muy al principio. Habían profesado su fe en el Islam antes de que el santo profeta sallallahu fuera a Dar Arqam. Como se ha mencionado anteriormente, la época de Hazrat Said fue la razón por la que Hazrat Umar aceptó el Islam. Los detalles de esto ya se han presentado durante los relatos acerca de Hazrat Khabbab bin Arad. No obstante, como Hazrat Said se menciona aquí, lo mencionaré brevemente aquí también. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito en Sirat Khatam an-Nabiyyin: tan solo habían transcurrido unos días después de la conversión de Hazrat Hamza cuando Dios Altísimo bendijo a los musulmanes con otro momento de alegría. En otras palabras, Hazrat Umar, que era un enemigo declarado, aceptó el Islam. El temperamento de Hazrat Umar ya contenía un buen grado de rigidez, que se incrementó aún más debido a su enemistad hacia el Islam. Así pues, antes de su conversión al Islam, Umar sometió a algunos musulmanes pobres y débiles a grandes torturas por haber aceptado el Islam. Pero cuando se cansó de infligirles ese sufrimiento y no vio signos de que fuesen a abandonar su fe, pensó: ¿por qué no terminar con el mismo fundador de esa fitna, desviación? Es decir, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Con este pensamiento tomó su espalda y salió en busca del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En el camino, cuando alguien le vio andando con su espada desvainada en la mano, le preguntó: «Oh Umar, ¿a dónde vas?». Umar respondió: «Me he propuesto a matar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam». Entonces respondió: «¿Por qué no te ocupas primero de tu propia casa? Tu hermana y tu cuñado ya han aceptado el Islam». Hazrat Umar se dio media vuelta de inmediato y comenzó a caminar hacia la casa de su hermana Fátima. Mientras se acercaba a la casa, pudo escuchar la recitación del Sagrado Corán adentro, que era de Hazrat Khabbab bin al-Arad, que estaba recitando de manera muy melodiosa. Cuando Umar escuchó, se enfureció aún más y entró en la casa. Tan pronto como Khabbab escuchó sus pasos, se escondió en algún lugar, y Fátima, su hermana, también escondió las pocas páginas que tenían del Sagrado Corán en diferentes lugares. Cuando Hazrat Umar entró, gritó a Hazrat Fátima y Hazrat Said que: «He oído que habéis dejado vuestra fe». Luego atacó a su cuñado Said bin Zaid. Fátima también fue herida cuando se adelantó en un intento de proteger a su marido, y después de eso dijo muy valientemente: «Sí, Umar, nos hemos hecho musulmanes. Haz lo que quieras, no dejaremos el Islam». Cuando escuchó las osadas palabras de su hermana, la miró y notó que estaba sangrando. Esta escena provocó una inexplicable reacción en el corazón de Hazrat Umar. Después de un corto silencio, le dijo a su hermana: «Muéstrame el texto que estabas leyendo». No lo haré», respondió Fátima, «porque destruirás las hojas». Umar respondió: no haré eso. Por favor, muéstramelas, ciertamente te las devolveré. Entonces dijo Fátima: «pero no estás purificado y el Corán debe ser tocado en un estado de pureza».
primero toma un baño y después léelas. Cuando Umar se hubo bañado, Fátima colocó las hojas con versículos del Corán delante de él. Cuando las cogió, vio que en ellas se encontraban escritos los primeros versículos de la Sura Taha. Hazrat Umar comenzó a leerlos con un corazón lleno de inspiración, y cada palabra impresionó profundamente el corazón de este hombre de buena naturaleza, y además el santo profeta ﷺ ya había rezado por él. Mientras leía, Hazrat Umar llegó a los siguientes 2 versículos que dicen: soy en verdad Allah, no hay Dios fuera de mí, por tanto sírveme y cumple la oración para recordarme. Por cierto, la hora llegará, voy a descubrirla para que cada alma sea recompensada por su conducta. Cuando Hazrat Umar recitó este versículo, fue como si sus ojos se abrieran y su pura disposición latente se despertó. De repente dijo de forma espontánea: ¿qué palabras tan extrañas y tan sagradas son estas? Cuando Habab escuchó estas palabras, inmediatamente salió de donde estaba escondido, se mostró agradecido a Dios y dijo: esto se debe a la plegaria del mensajero de Allah. Por Dios, que fue solo ayer cuando escuché al santo profeta ﷺ rezar: oh Allah, bendice a Umar bin Khattab o Amr bin Hisham, que se refiere a Abu Jahl, con el Islam. Entonces Hazrat Umar dijo a Habab: indícame el camino hacia Muhammad ﷺ de inmediato. En el fervor de su emoción dejó su espada desvainada, ni siquiera se acordó de volver a colocar la espada en su vaina. Durante ese tiempo el santo profeta ﷺ se encontraba en Dar al-Arqam y Habab le indicó su ubicación. Hazrat Umar fue allí y llamó a la puerta con fuerza. Cuando los compañeros miraron por la rendija de la puerta y vieron a Hazrat Umar sosteniendo la espada desvainada, se mostraron reacios a abrirle, pero el santo profeta ﷺ dijo: abrir la puerta. Hazrat Hamza, que también se encontraba presente, dijo: abrir la puerta. Si ha venido con buenas intenciones, entonces bien, pero si por el contrario sus intenciones son malas, por Dios le cortaré la cabeza con su propia espada. La puerta se abrió, Hazrat Umar y entró la espada desvainada en la mano. Al verle, el santo profeta ﷺ se acercó y, cogiendo de la mano a Umar, se la quitó diciendo: oh Umar, ¿con qué intenciones has venido? Oh mensajero de Dios, respondió Hazrat Umar, deseo hacerme musulmán. Cuando el santo profeta ﷺ escuchó estas palabras, con fervor de su felicidad dijo: Allahu Akbar, Dios es grandísimo. Y sus compañeros gritaron también: Allahu Akbar, tan fuerte que las montañas de la Meca comenzaron a resonar. Así fue como Hazrat Said se convirtió en un medio para que Hazrat Umar aceptara el Islam. Hazrat Said bin Zaid fue uno de los primeros emigrantes de Mujahirin, y al llegar a Medina se quedó en la casa de Hazrat Rifa bin Abdil Munzir, que era el hermano de Hazrat Abu Lubaba. El santo profeta ﷺ estableció un lazo de hermandad entre él y Hazrat Rafi bin Malik, y según otra narración, cuando Hazrat Ubay bin Ka'b, Hazrat Said bin Zaid no pudo participar en la batalla de Badr. Sin embargo, el santo profeta ﷺ le concedió una parte del botín de la guerra. Por ello, le he incluido como Badri a él y a todos aquellos compañeros que participaron en la batalla junto al santo profeta ﷺ, o que bajo las instrucciones del santo profeta ﷺ
se le concedió parte del botín de la batalla de Badr, y de este modo se incluyen entre los compañeros Badri. La razón por la que no participó en la batalla de Badr se mencionó previamente en referencia a Hazrat Talha bin Ubaidullah. No obstante, es importante comentarlo de nuevo porque ya han pasado 2 o 3 meses desde la última vez que he mencionado. La razón por la que Hazrat Said bin Zaid no participó en la batalla de Badr es la siguiente. El santo profeta sallam sabía que la caravana de los Quraysh había salido de Siria y envió a Hazrat Talha bin Ubaidillah y Hazrat Said bin Zaid 10 días antes de su propia partida para recopilar información sobre la misma. Así pues, ambos partieron y llegaron a Haura, donde permanecieron hasta que la caravana pasó. Haura era un lugar de descanso situado junto al Mar Rojo, donde pasaban las caravanas que viajaban desde Hijaz y Siria. Sin embargo, el santo profeta sallam se enteró de las noticias de la caravana antes de que Hazrat Talha y Hazrat Said regresaran, es decir, de la caravana pasó y no vino hacia ellos. El santo profeta sallam no tenía la información precisa que supo que la caravana se había marchado. El santo profeta sallam reunió a los compañeros y salió en busca de la caravana de los Quraysh. Sin embargo, la caravana escapó cogiendo otra ruta, es decir, partió rápidamente por un camino por el litoral. La gente de la caravana caminó día y noche y sin parar para escaparse de aquellos que le buscaban. Es decir, cogieron otra ruta y por ello no se encontraron, ya que tomaron una ruta diferente de la que se esperaba. Es decir, tomaron una ruta diferente por la costa. Hazrat Talha bin Ubaidillah y Hazrat Said bin Zaid partieron hacia Medina con el fin de informar al santo profeta sallam sobre la caravana. No sabían que el santo profeta sallam ya había partido hacia la batalla de Badr. Así llegaron a Medina el mismo día que tuvo lugar la batalla de Badr entre los Quraysh y el santo profeta sallam. No obstante, ambos salieron de Medina con el fin de presentarse ante el santo profeta sallam y se reunieron con él en Turban en su regreso a Badr. Turban es un valle en el que se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Medina, con abundantes pozos de agua dulce. El santo profeta sallam permaneció allí durante su viaje rumbo a la batalla de Badr. Había 2 caravanas diferentes, una caravana comercial que tomó una ruta diferente. Sin embargo, esta caravana había venido de la Meca con la intención de luchar contra ellos, que la batalla tuvo lugar en Badr. El santo profeta sallam salió de Medina en búsqueda de la caravana comercial para averiguar cuáles eran sus intenciones y no sabía que un ejército real también se estaba aproximando. De cualquier modo, Hazrat Talha y Hazrat Said no participaron en la batalla de Badr. No obstante, el santo profeta sallam les concedió una parte de botín de guerra y por ello se considera compañeros Badri. Hazrat Said bin Zaid se encuentra entre los Ashra Mubashara, es decir, los 10 compañeros afortunados a los que el santo profeta sallam le dio una buena nueva del paraíso durante su vida. Hazrat Abu Rahman bin Auf relata que el santo profeta sallam mencionó los siguientes nombres de los que recibieron la buena nueva del paraíso: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat
Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Waqas, Hazrat Said bin Zaid y Hazrat Ubaida bin Jarrah. Hazrat Said bin Zaid relata: खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली doy testimonio que 9 individuos van a ir al paraíso, pero si doy el mismo testimonio sobre el 10º, no será un pecado de mi parte el hacerlo. Hazrat Said bin Zaid le preguntó cómo sucedió exactamente, a lo que él respondió: nos encontrábamos en el monte de Hira junto al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y comenzó a temblar. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: permanece inmóvil, oh Hira, porque un profeta o un sádiq veraz o un shahid mártir está de pie sobre ti. Una persona preguntó entonces: ¿quiénes son los 10 que van a ir al paraíso? Hazrat Said bin Zaid respondió: el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Waqas, Hazrat Abdurrahman bin Auf. Ellos preguntaron: ¿quién es el 10º? Y Hazrat Said bin Zaid respondió: soy yo. Hazrat Said bin Jubayr relata que Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Waqas y Hazrat Abu Rahman bin Auf, Hazrat Said bin Zaid también estaban al frente del Santo Profeta en el campo de batalla, es decir, siempre le custodiaban. Durante la oración se colaban detrás de él. Hakim bin Muhammad relata de su padre que vio a Hazrat Said bin Zaid llevando un anillo con un versículo del Sagrado Corán escrito en él durante el califato de Umar. Cuando la batalla comenzó en Siria, Hazrat Said bin Zaid fue nombrado general de infantería bajo las órdenes de Hazrat Abu Ubaida. Mostró una gran valentía y determinación durante la toma de Damasco y en la crucial batalla de Yarmouk. Durante la batalla, Hazrat Said bin Zaid fue nombrado gobernador de Damasco. Aún así, escribió Hazrat Abu Ubaida diciendo: no puedo permitir que participes en la yihad cuando yo he sido privado de hacerlo. Por tanto, cuando recibas esta carta, nombra a otra persona para que esté para este puesto con el fin de que pueda unirme a ti lo antes posible. De este modo, sin más opciones, Hazrat Abu Ubaida envió a Hazrat Yazid bin Abu Sufyan y Hazrat Said bin Zaid regresó a la batalla de nuevo. Hazrat Said bin Zaid presenció muchas revoluciones y batallas durante su vida. Debido a su piedad y rectitud, nunca se involucró en disputas, pero aún así nunca dudó en expresar su opinión sobre ciertos asuntos. Cuando Hazrat Usman fue martirizado, Hazrat Said bin Zaid solía decir en la mezquita de Kufa: no sería una sorpresa que la montaña de Uhud temblara por lo que habéis hecho. Del mismo modo, un día, mientras estaba en la mezquita de Kufa, Mughira bin Shuba pronunció algo en contra del honor de Hazrat Ali. Hazrat Said bin Zaid declaró: oh Mughira bin Shuba, oh Mughira bin Shub, escuché el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam decir que 10 personas estarán en el paraíso y Hazrat Ali estaba entre ellos. Hazrat Said bin Zaid solía recibir respuestas a sus oraciones. En una ocasión fue acusado de apropiarse de tierras cuyos detalles son los siguientes. Adyacente a la tierra de Hazrat Said bin Zaid estaba la de una señora llamada Urwa bint Ubais. Se quejó a Marwan bin Hakam, el gobernador de Medina, designado por Amir Mubayya, de Hazrat Said había tomado su tierra por error. Marwan designó a algunas personas para investigar el asunto. Hazrat Said bin Zaid le respondió: ¿de verdad creen que podría cometer un acto tan ilícito después de escuchar al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam decir que el que toma el control injustamente de un palmo de la tierra tendrá que llevar un collar con un peso igual al de 7 tierras alrededor de su cuello en el día del juicio? Entonces oró: oh Allah, si Urwa está mintiendo, haz que pierda la vista entonces antes de su muerto y que su tumba yazca en el pozo de su casa. Por lo tanto, ha quedado registrado que perdió la vista y mientras caminaba un día se cayó y murió en su propio pozo.
Esto se convirtió en una expresión y la gente de Medina decía que Allah te ciegue como cegó a Urwa. Hazrat Said bin Zaid falleció un viernes del 50 al 51 después de la Égira, aproximadamente a la edad de 70 años. Según algunas narraciones, su edad era superior a 70 en el momento de su fallecimiento. Vivía en Aqiq, que estaba en los alrededores de Medina, en las tierras árabes. Aqiq era el nombre de varios valles, entre los cuales el más importante era el valle de Medina, llamado Aqiq, que se extendía desde el suroeste de Medina hasta el noroeste, y en el que se encuentran todos los demás valles de Medina. Hazrat Abdullah bin Umar se estaba preparando para la oración del viernes cuando escuchó la noticia del fallecimiento de Hazrat Said bin Zaid. Por lo tanto, no procedió a la oración del viernes e inmediatamente se dirigió hacia Aqiq. Hazrat bin Abi Waqqas lavó el cuerpo y ordenó que se llevara hasta Medina sobre los hombros de la gente. Hazrat Abdullah bin Umar dirigió la oración fúnebre y fue enterrado en Medina. Según otros relatos, Hazrat Abdullah bin Umar se estaba preparando para la oración del viernes cuando escuchó la noticia del fallecimiento de Hazrat Said bin Zaid, pero no fue la oración del viernes. En cambio, se dirigió hacia él y le lavó el cuerpo, le aplicó perfume y dirigió su oración fúnebre. Hazrat Aisha bin Saad relata que Hazrat Saad bin Abi Waqqas fue quien lavó el cuerpo de Hazrat Said bin Zaid y le aplicó perfume. Luego regresó a su casa y se lavó. Luego, cuando salió de su casa, dijo: no me lavé por lavar el cuerpo de Hazrat Said bin Zaid, sino que lo hice por el calor. Hazrat Abdullah bin Umar dirigió la oración fúnebre de Hazrat Said bin Zaid. Hazrat Saad bin Abi Waqqas y Hazrat Abdullah bin Umar bajaron a la tumba, es decir, en el lugar del entierro, para colocar el cuerpo. Hazrat Said bin Zaid se casó con un total de 10 veces en diferentes momentos de su vida y tuvo 10 hijos y 19 hijas de todos sus matrimonios. El próximo compañero de Hazrat Abdurrahman bin Auf, cuyo relato mencionaré brevemente ahora, durante el periodo de Jahiliya, era de la ignorancia previa al advenimiento del Islam. El nombre de Hazrat Abdurrahman bin Auf era Abdurrahman y, según otra narración, era Abdul Kaaba. Después de aceptar el Islam, el santo profeta Sallallahu cambió su nombre por Abdurrahman. Pertenecía a la tribu de Banu Zuhra bin Kila. Sahla bin Hashim relata que era de tez clara, con hermosos ojos y pestañas largas. Tenía una nariz larga y sus dientes caninos también eran largos. Llevaba el pelo hasta las orejas, tenía el cuello alto, muñecas fuertes y dedos grandes. Ibrahim bin Saad relata de su padre que Hazrat Abdurrahman era muy alto y tenía una tez blanca con un toque rojo. Era extremadamente atractivo, tenía la piel suave y no usaba ningún tinte para el cabello. Se dice que tenía una cojera en la pierna y que ocurrió después de sufrir una lesión en Uhud mientras luchaba en el camino de la verdad. Hazrat Abdurrahman bin Auf fue uno de los 10 compañeros a quienes se les dio la alegre noticia del paraíso durante su vida. También fue uno de los compañeros de Hazrat Umar. Había designado para formar parte del comité para elegir el próximo califa. Con respecto a estos individuos, Hazrat Umar declaró: en el momento de su fallecimiento, el santo profeta Sallallahu estaba satisfecho con ellos. Hazrat Abdurrahman bin Auf nació 10 años después de Am al-Fil, es decir, el año del elefante. Hazrat Abdurrahman es una de las pocas personas que declararon que el alcohol era ilegal para ellos mismos, incluso durante el periodo de Jahiliya, es decir, antes de la llegada del Islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf había aceptado el Islam después de ser predicado por Hazrat Abu Bakr, incluso antes de que el santo profeta Sallallahu estableciera el Dar Arakam como el centro del Islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf participó en ambas emigraciones a Abisinia. Hay una narración de Sahih Bukhari en la que Hazrat Abdurrahman bin Auf relata que
Cuando llegó a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre él y Sa'd bin Rabi. Esta narración también se ha mencionado en referencia de Sa'd bin Rabi, sin embargo lo mencionaré nuevamente. Sa'd bin Rabi le dijo: soy el más rico de los Ansar, residente de Medina. Te daré la mitad de mi riqueza y cualquiera de mis 2 esposas que prefieras. Me separaré de ella por ti. Una vez que haya pasado su iddat, tiempo en el que de la que la mujer pueda volver a casarse, podrás casarte con ella. Hazrat Abu Abdurrahman bin Auf respondió a Hazrat Sa'd bin Rabi que Dios Altísimo bendiga a su familia y riqueza, pero que no necesitaba nada de todo lo que necesitaba saber de él. Era así, había marcado donde la gente pudiera comerciar. Hazrat Sa'd le informó que había el mercado de los Banu Kanuika. Posteriormente, temprano a la mañana siguiente, Hazrat Abdurrahman bin Auf fue allí, realizó algunos intercambios y adquirió un poco de queso y mantequilla clarificada como ganancia. Luego regresó a la casa de Hazrat Sa'd bin Rabi. Del mismo modo, iba al mercado todas las mañanas y obtuvo ganancias de su comercio. No pasó mucho tiempo hasta que Hazrat Abdurrahman bin Auf se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y tenía una marca de azafrán. Viniéndolo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó si se había casado y él respondió afirmativamente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también quiso saber con quién se había casado y le respondió con una mujer que pertenece a los Ansar, residente de Medina. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entonces le preguntó sobre cuánta dote le había entregado. Le contestó que le dio oro del tamaño de una pepita, o quizás dijo que una pepita de oro. Sobre esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que debería celebrar walima, una ceremonia después de la consumación del matrimonio, aunque sea ofreciendo una sola oveja. Hazrat Abu Rahman bin Auf relata experimentando una época de la que incluso cogía la piedra tenía la esperanza de encontrar oro o plata debajo de ella. En otras palabras, Allah Altísimo había bendecido su comercio enormemente. Hazrat Abu Rahman bin Auf participó en todas las batallas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluyendo batallas de Badr y Uhud. En relación a un relato de la batalla de Badr, y Abdur Rahman bin Auf relata: estaba de pie en las filas de la batalla de Badr cuando miré a mi derecha y a mi izquierda, vi 2 jóvenes ansar de pie a cada lado mío, que eran muy jóvenes. En ese momento deseé estar entre las 2 personas más maduras y fuertes. Una de los jóvenes me dio un codazo en la mano y me preguntó: oh, tío mío, ¿recuerda Abu Jahl? A lo que dijo: oh, sobrino, ¿por qué lo preguntas? El joven respondió: he oído que usaba el lenguaje soez contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Juro por aquel en cuyas manos está mi vida, que si lo veo no le perderé de vista hasta que perezca el que está destinado a morir entre nosotros. Me sorprendió esta respuesta. Entonces el otro chico también me dio un golpecito en la mano e hizo la misma pregunta. Después de un rato vi a Abu Jahl caminando entre las filas. Les dije a los 2 jóvenes que ahí estaba aquel árabe al que preguntaron. Inmediatamente los 2 jóvenes sacaron sus espadas y, cortando las filas, alcanzaron sobre Abu Jahl y lo mataron. Luego regresaron para informar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam de la noticia. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó cuál de ellos lo mató. Ambos reclamaron haberle matado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó entonces si habían limpiado sus espadas después de haberlo matado. Respondieron negativamente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam inspeccionó sus espadas y dijo que ambos lo habían matado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces que el botín de guerra sería entregado a Muaz bin Amr bin Jumuh. Ambos jóvenes tenían el mismo nombre, uno era de Muaz bin Afra y otro Muaz bin Amr bin Jumuh. Esta es una narración de Bukhari. He presentado anteriormente la creación en relación con el asesinato de Abu Jahl, pero lo mencionaré una vez más. Según algunas narraciones, los 2 hijos de Afra, Muawiz y Muaz, hirieron gravemente a Abu Jahl hasta el punto de que estuvo al borde de la muerte, y después Hazrat Abdullah bin Mas'ud le cortó la cabeza. Imam bin Ayyar también ha declarado la posibilidad de que después de que Muaz bin Amr y Muaz bin Afra atacaran a Abu Jahl, Muaz bin Afra también podría haberlo atacado. Esto ha sido mencionado en el comentario de Bukhari
Fat al-Bukhari, mencionando sobre el mismo relato, Muslim Maud lo ha explicado de la siguiente manera: cuando Abu Jahl, que era el líder de toda la Meca y comandante del ejército de la Meca, supervisaba las filas de su ejército para la batalla, Hazrat Abdurrahman bin Rauf, un general experimentado, afirma que miraba a su derecha e izquierda para ver qué tipo de apoyo tenía. Descubrió que, por su sorpresa, que solo tenía dos jóvenes de los Ansar sus flancos, que tenían alrededor de 15 o 16 años. Su corazón se hundió y se dijo a sí mismo: hoy no podré llevar a cabo lo que mi corazón anhela, porque por desgracia tengo dos jóvenes inexpertos a cada lado de mí. Además pertenecen a los Ansar y por lo tanto no tienen experiencia en el arte de la guerra. Hazrat Muslim Maud se relata más adelante: Hazrat Abdurrahman bin Auf apenas había pensado esto cuando uno de los chicos le tocó el costado con el codo, suponiendo que quería decirle algo. Se volvió hacia él y le dijo: tío mío, ¿puedes agacharte un poco más porque quiero decirte algo al oído para que mi compañero no me oiga? Hazrat Abdurrahman bin Auf afirma que mientras se agachaba para escucharlo, dijo: ¿quién es Abu Jahl, que solía acosar y atormentar al santo profeta? Tío, quiero pelear con él, dime dónde está. Hazrat Abdurrahman bin Auf no había respondido aún a la pregunta de este joven cuando su atención fue atraída de manera similar por el muchacho de otro lado, que le dio un golpecito en el codo y le hizo la misma pregunta: oh tío, ¿quién es Abu Jahl, que solía acosar a atormentar al santo profeta? Deseo matarlo hoy. Hazrat Abdurrahman bin Auf afirma que, a pesar de ser un soldado experimentado, pensaba que ni siquiera él sería capaz de matar a Abu Jahl, que no solo era el comandante del enemigo, sino que estaba rodeado de soldados tan experimentados y hábiles. Hazrat Abdurrahman bin Auf levantó el dedo para señalar a Abu Jahl y los dos dijo: ahí está Abu Jahl, armado hasta los dientes y de pie detrás de las líneas protegidas de esos generales fuertes e intrépidos con las espaldas desvainadas. Con esto Hazrat Abdurrahman bin Auf quiso decir que hacer tal cosa era imposible para un joven tan experto. Sin embargo, ni siquiera había dejado caer su dedo cuando los dos muchachos se lanzaron a las filas enemigas como un águila atrapa a su presa, dirigiéndose directamente a su objetivo elegido. Ikrama, el hijo de Abu Jahl, estaba de pie delante de él, que también era un general muy experimentado e intrépido. Sin embargo, los dos jóvenes ansari se lanzaron tan de repente que nadie pudo reaccionar lo suficientemente rápido para averiguar por qué avanzaban, y llegaron rápidamente a las guardias para atacar a Abu Jahl. Su ataque fue tan rápido y repentino que los soldados que le estaban en guardia ni siquiera pudieron bajar sus espaldas desvainadas, excepto uno de ellos, que le cortó el brazo a uno de los chicos ansari. Sin embargo, aquellos que estaban listos y dispuestos a sacrificar su vida, ¿qué puede hacer un brazo cortado para detenerlos? Los dos jóvenes se lanzaron con tal fuerza sobre los que estaban en guardia como una roca que cae de una montaña, y finalmente atacaron a Abu Jahl, matando al comandante del enemigo incluso antes de que la batalla hubiera comenzado. Hazrat Abdullah bin Masud afirma que hacia el final de la batalla llegó al lugar donde Abu Jahl estaba en el suelo y respiró por última vez. Hazrat Abdullah bin Masud preguntó sobre su estado y Abu Jahl respondió: me estoy muriendo, pero en un estado de angustia. La muerte no es nada significativo, pero lo más lamentable es que antes de que pudiera cumplir lo que mi corazón deseaba, fui atacado por dos jóvenes de los Ansar. La gente de la Meca consideraba a los Ansar como gente muy humilde, por eso estaba muriendo en manos de angustia por haber sido asesinado por dos jóvenes de los Ansar. Luego le dijo a Abdullah bin Masud: tengo un dolor extremo, hazme el favor de cortarme la cabeza de un solo golpe de tu espalda, pero asegúrate de que me cortas la cabeza por la parte inferior del cuello, porque el corte del cuello de esta manera en el signo de un general asesinado. Aunque Hazrat Abdullah bin Masud aceptó esta petición suya de matarlo y acortar su dolor, pero le cortó la cabeza de manera que estuviera más cerca de su barbilla. En otras palabras, incluso en el momento de su muerte, este deseo suyo no se cumplió, es decir, que le cortaron la cabeza de manera que el cuello quedara largo.
Hazrat Muslim Maud ha relatado esto en relación al tema del sacrificio, explicando que incluso los jóvenes estaban llenos de amor y afecto muy profundos por el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y cómo buscaban vengarse de aquellos que se oponían al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. En este relato también ha sido relatado unas cuantas veces antes, pero en cualquier caso era tal su nivel de sacrificio, amor y afecto por el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que ni siquiera se preocupaban por sus propias vidas. Inshallah continuaré relatando los relatos de Abdul Rahman bin Auf en el siguiente sermón. लेकिन बहरहाल ये कुर्बानियाँ थीं, ये मोहब्बत थी और ये इश्क था उन सब का हज़रत से, जिसकी वजह से उनको अपनी जानों की परवाह नहीं थी. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र जो है बाकी इंशाल्लाह आइंदा करूँगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.